Le voy a pedir en esta noche a nuestra hermanita Laurita que por favor nos lea Génesis 39 del 1 al 9. Vayamos, amados y amadas, al libro de Génesis, capítulo 39, versículos del 1 al 9. Adelante, Laurita. Amén. José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Yahweh estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él, y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Elohim? Amén. Amén. Gloria al Eterno. ¿Quién no ha oído, amados y amadas, la historia de José, que inicia prácticamente desde muchos años atrás, cuando nuestro Abba le dio un sueño? Y bueno, sabemos de historia que sus hermanos lo vendieron por envidia, que su papá le preparó una túnica de colores. Era José el primogénito de la esposa amada. Y bueno, una vez que lo vendieron, lo compraron los ismaelitas, fue a parar a Egipto. Y después en Egipto, Potifar, uno de los principales del faraón, lo compró como esclavo, amados y amadas. No se nos olvide. Ya estaba José en Egipto, pero en la casa de Potifar seguía en calidad de esclavo, viviendo en casa de Potifar en Egipto. Pero mira lo que José le respondió a la esposa de Potifar. José le dijo prácticamente, amados y amadas, no me puedo acostar contigo porque voy a perder mi trabajo. No me puedo acostar contigo, esposa de mi amo, porque me voy a ir al infierno. Según la Biblia, amados y amados, el infierno es un lugar de tormento eterno. Pero ¿qué hizo José, amados? Cuando la esposa de su jefe le hizo esta propuesta indecorosa, ¿qué le respondió? No hay otro mayor que yo en esta casa, refiriéndose a la casa de su jefe. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, le contestó José a la esposa de su jefe. Por cuanto eres su mujer, ¿cómo pues? Fíjense lo que le respondió. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Elohim? José, amados y amadas, no pensó en las repercusiones del pecado o de la propuesta que le estaba haciendo la esposa de su jefe. El título
de la enseñanza en esta noche es por amor a Yahweh, por amor a Yahweh. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, es decir, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, o dicho de otra manera, tendrán su parte en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre. Porque, amados y amadas, toda relación sexual que está fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer está prohibida por Yahweh. Así que siempre, amados y amadas, simplemente este tipo de relaciones, como la propuesta que le estaba haciendo la esposa de Potifar a José, sencillamente el Señor no la aprueba. Yahweh no aprueba la unión libre, ni los llamados convivientes, relaciones entre convivientes, mucho menos las relaciones sexuales homosexuales. La única relación que Yahweh aprueba, amados y amadas, son las relaciones sexuales dentro del matrimonio y lógicamente entre un hombre y una mujer. Porque hoy en día, a como están las cosas, ya lo tiene uno que aclarar, porque ahora resulta que nuestros gobiernos permiten leyes que van en contra de la moral y de lo preestablecido por el Eterno. Ahora ya tenemos que aclarar que debe ser un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y no puedo decir el resto porque censuran el video, pero ustedes me entienden. Y fuera de ahí, todo lo demás son prácticas de inmoralidad sexual. Así de simple, y que lógicamente no aprueba. Solamente las aprueba dentro de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Hay que aclararlo hoy en día. ¿Y qué es lo que le sucede a relaciones sexuales prohibidas? Yahweh los lanzará al lago de fuego y azufre, y ahí estarán por la eternidad en el tormento eterno, siendo atormentados por la eternidad, con fuego y con azufre. En Apocalipsis 21:29 dice la Escritura, tocante a la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, que no entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Es decir, no entrará a la nueva Jerusalén ningún inmoral o quien practica la inmoralidad sexual. Para que mejor me entiendas. Y en Apocalipsis 22:15 dice la Escritura, fuera de la ciudad serán literalmente los inmorales. Y en Judas 1:7, por si esto fuera poco, dice, recuerden a Sodoma y a Gomorra, que Yahweh los condenó esta ciudad, las condenó al fuego eterno, porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Y la Biblia habla de un sinnúmero de textos en relación con este pecado de inmoralidad sexual. En Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Las Sagradas Escrituras, amados y amadas, nos hablan de manera detallada hasta de lo que ni nos conviene estar comentando. Y si vamos a tocar estos temas, los tenemos que tocar como conviene a santos, no con palabras altisonantes o palabras que no convienen. Es necesario, amados y amadas, que continuemos escudriñando las Sagradas Escrituras si es que nuestro corazón sigue aún en rebelión en contra de Yahweh, en contra de lo que Él preestableció, de su Torá, de sus mandamientos, de sus estatutos. En Hebreos 13:4 dice la Escritura, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Cómo dice? El matrimonio, no dice
las relaciones de convivientes, tampoco dice las relaciones fuera de matrimonio, tampoco dice la relación entre parejas del mismo sexo, etcétera. No dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Yahweh. Así declara es la Biblia, amados y amadas. Yahweh castigará indefectiblemente a quienes cometan inmoralidad sexual. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. En Colosenses 3, del 5 al 6, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y cómo inicia? Como les comenté la vez anterior, primero, en primera instancia, nombra fornicación, la fornicación. Impureza sexual, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, e inicia en primera instancia, primera prioridad del Eterno, la fornicación o la impureza sexual o las pasiones desordenadas, refiriéndose a temas sexuales. En primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Elohim es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Que te apartes, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, de la fornicación. Pero hablan bien claras las Sagradas Escrituras, pues la voluntad de nuestro Abacadosh, de nuestro Padre, es nuestra santificación, amados y amadas. Y que nos apartemos de qué, vuelve otra vez a poner en primera instancia que nos apartemos de fornicación, porque en otra parte de la Escritura dice: porque cualquier pecado que el hombre cometa es un pecado fuera del cuerpo, pero el que fornica, dice la Escritura, contra su propio cuerpo peca. Por eso el Señor lo pone como prioridad número 1 en muchos textos de la Biblia, para que aprendamos y prioricemos también como Él prioriza. En 2 de Pedro 2:10 dice la Escritura: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, lógicamente, de Yahweh, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No debemos, nos aconseja el Eterno, nuestro Abacadosh, seguir siguiendo los pecados de la carne, que son concupiscencia e inmundicia, inmoralidad sexual. En 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, y nuevamente en primera instancia, ni los fornicarios, ni los que cometen inmoralidad sexual de cualquier índole, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, etcétera, 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 heredarán el reino de Elohim. En Gálatas 5:19 prosigue la Escritura y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera. Manifiestas son. Recientemente me escribe una persona de una cierta nacionalidad, a quien le habíamos estado apoyando desde que salió gloriosa y victoriosa de su nación de origen y llegó a la siguiente nación en donde el Eterno le había estado dirigiendo a través de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh. Y ya que una vez que estaba a salvo en la siguiente nación, en la nación número 2, se comunica de nueva cuenta al ministerio: hermanita, por favor ore por mí porque caí en pecado de fornicación. Así las historias en las ministraciones, amados, sin comentarios, hasta ahí el testimonio. Pero volvamos al tema de José, volvamos a José.
¿Cuál fue el argumento que le dio José a la esposa de su jefe para los millennials de esta noche? No le respondió a la esposa de su jefe, a la esposa de Potifar, que no aceptaría su oferta porque existiría la posibilidad de perder su trabajo y acostarse con la esposa de su jefe. ¿Cómo? En peligro y pierdo mi trabajo. Tampoco José le argumentó sobre la posibilidad de perder su ministerio o de quedarse sin los resultados de los sueños que había tenido por ahí hace algunos años. En peligro, y José ya ni se acordaría de lo que soñó algunos años de parte de Elohim. Tampoco le argumentó José sobre la futura herencia espiritual o la promesa que Yahweh le había dado en esos sueños unos años atrás. José no argumentó nada de esto, amado y amada. No dijo, déjame poner en balanza el costo-beneficio de acostarme contigo, esposa de mi jefe. Déjame pensarlo. No titubeó, no lo hizo, amado y amada. Aprendamos. Tampoco le dijo a la mujer, si nos acostamos, te voy a hacer daño o le voy a faltar el respeto a tu esposo. José ni siquiera pensó en el perjuicio que atraería sobre sí mismo por acostarse con la esposa de su jefe. Es decir, con la esposa de su amo, Potifar, porque acuérdate que era esclavo. Y no olvides que José seguía como esclavo aún que estaba trabajando ahí. Y Potifar, su jefe, lo había puesto sobre todas las cosas de su casa. Seguía en calidad de esclavo, no se te olvide. Para ese entonces, seguía como esclavo. Tampoco José aprovechó la ocasión para saltar a la fama y tener o gozar de los privilegios que la esposa de su jefe le podría proporcionar por acceder a su petición o hacerle los tales favores sexuales, como hacen muchos hoy en día, cuando la pudiente esposa de su jefe les hace una propuesta indecorosa como esta que le hizo la esposa de Potifar a José. Rápidamente acceden a la petición para obtener beneficios materiales, para ascender en su trabajo o para mejorar su estatus socioeconómico. Piensa, amado y amada, por un momento, por favor, sumérgete un instante en la escena que nos acaba de leer Laurita. José no era un ejecutivo AAA en casa de Potifar, sino todo lo contrario. Era más bien un esclavo que Potifar compró a los ismaelitas. ¿Tú qué habrías hecho ante tan importante propuesta, amado y amada, que me escuchas? ¿Cuál habría sido tu respuesta a tan tentadora oferta? Pero ¿qué pregunta me haces, amado y amada? ¿Qué pregunta? ¿Cómo se te ocurre preguntarme? ¿Qué pregunta la suya, hermanita? Si aquí habemos puros santos o no. Puros kadoshim. Hasta la pregunta es necia. Mira, amado y amada, la verdadera razón por la que José se negó a pecar y dijo no a la oferta sexual de la esposa de su jefe no fue ni por temor a perder el trabajo. Tampoco fue por las consecuencias que su pecado le acarrearía a su vida. Tampoco fue por temor a que los pastores se enterasen o porque el que dirá la gente cuando sepan que estoy de amante con la esposa de mi jefe, ni por ningún otro tipo de perjuicio social, sino que la verdadera razón por la cual José se negó rotundamente a pecar fue por amor a Yahweh. El título de este mensaje, él dijo, sería un gran pecado contra mi Abacadosh
si yo caigo en tal tentación? En el fondo, lo que José no quería, amado y amada, era entristecer a Yahweh, nuestro Padre Celestial. No lo olvides, Él es nuestro Padre, Él es tu Padre, Él es mi Padre, Él es nuestro Padre eterno. Y como José hizo en aquel entonces, deberíamos nosotros aprender y hacer también lo que José hizo. Eso es lo que deberíamos aprender en esta noche. Lo que José realmente estaba tratando de evitar era lastimar nada más y nada menos que el corazón de nuestro Elohim. Esta es la verdadera razón por la que José se negó a pecar y a cometer fornicación con la esposa de Potifar, con la esposa de su jefe. La verdadera razón detrás de la respuesta contundente que José le dio a la mujer fue por amor a Yahweh, por amor al gran yo soy. Fue por amor a Elohim, porque él dijo, esto sería un gran pecado contra Yahweh. Porque José sabía que no hay nada que le produzca tanto dolor a nuestro Abacadosh, a nuestro Elohim, a nuestro Adonai, como ver a sus hijos revolcándose en el pecado, de manera literal. Esta, amados y amadas, es la verdadera razón por la que el diablo nos empuja a pecar. Esta es la verdadera razón por la que el diablo nos espolea a la desobediencia, para partir el corazón de Yahweh en 1000 pedazos. Cada vez que nosotros pecamos, le partimos el corazón a nuestro Padre, a nuestro Abacadosh, a nuestro Padre Celestial. Es como si José hubiese dicho, ¿cómo le voy a hacer esto a mi Señor? ¿Cómo le voy a hacer esto a mi Abba? ¿Cómo le voy a hacer esto a mi Padre, a quien amo tanto? ¿Cómo? No, esposa de mi jefe, bajo ninguna circunstancia me niego a pecar contigo, me niego rotundamente a lastimar el corazón de mi Padre. No quiero lastimar a mi Adonai, no quiero entristecerlo. José no pensó en la cárcel, amado y amada. José no pensó en las repercusiones que esto le traería a su persona. Tampoco pensó en las enfermedades de transmisión sexual. José pensó primero, escucha bien, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. José pensó primero en su Padre Celestial, en tu Padre Celestial y en mi Padre Celestial, nuestro Abacadosh. Tampoco pensó José en perder el trabajo. No pensó en perder el ministerio, ni las promesas que Yahweh le había dado con años atrás, con antelación. José primero pensó en nuestro Abacadosh, en Elohim, como hacemos hoy en día tú y yo, ¿que no hacemos eso tú y yo? Antes de cometer un pecado o alguna infracción a su Torah, primero pensamos en no lastimar el corazón de Yahweh. Y por ende, pues no cometemos el tal pecado. Hacemos igualito que José, ¿o no? Amado y amada que me escuchas. Porque conocemos tanto a nuestro Abacadosh y lo amamos tanto como lo amaba José, que por supuesto que no queremos lastimar su corazón. Y por tal motivo, pues decidimos no pecar, no cometer el tal agravio o el tal pecado. Esto, amados y amadas, fue la verdadera razón por la que José se abstuvo y dijo no al pecado. Por no querer, bajo ninguna circunstancia, lastimar el corazón de Elohim. Yahweh, nuestro Abba, Kadosh, amado y amada que me escuchas en esta noche, también siente, también tiene sentimientos, también tiene un corazón como el tuyo y el mío. Él también se enoja, él también se entristece,
Yahweh también siente, Yahweh también tiene corazón. En el Salmo 78:40 dice, refiriéndose en este caso al pueblo de Israel, ¿cuántas veces se rebelaron contra Yahweh en el desierto? ¿Y qué más? Y lo enojaron. Lo enojaron, Él se enoja también. Él es nuestro Padre, no lo olvides, no lo pases por alto. Es nuestro Adonai, es nuestro Señor, pero también es nuestro Abba, también es nuestro Padre. Y también siente y se enoja, lo entristecemos cuando pecamos. En Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar. En otras versiones dice, e hicieron entristecer, o contristaron, dice en otra versión, a su Santo Espíritu, al Ruach HaKodesh, por lo cual se les volvió en enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Debemos de escudriñar las Sagradas Escrituras, amados. Nuestro Abba, nuestro Padre, es nuestro Abba, es nuestro Padre, también es nuestro Adonai, nuestro Señor. Y también tiene un corazón como el tuyo y el mío, y también siente, y también se enoja, también se entristece, y también se retira cuando nosotros persistimos en pecar. En Génesis 6, versículos 5 y 6 dice, cuando Yahweh vio tanta maldad, se puso muy triste. Yahweh se alegra, amado y amada, cuando nosotros escogemos el camino de la santidad. Él está feliz, Él está contento, ponemos su corazón contento, lleno de gozo. Yahweh también tiene sentimientos, Él también se enoja, Él también se entristece, como tú y como yo. Él se entristece cuando nosotros escogemos el camino del pecado. Y Él se alegra cuando nosotros escogemos el camino de la santidad. Y Él se enoja cuando nosotros persistimos, no solo escogemos pecar, sino que persistimos en rebelión, en pecar. Ya vimos que esa persistencia deliberada ya no se llama pecado, se llama iniquidad. Cuando persistimos en pecar y en continuar con nuestra iniquidad, no solamente lo entristecemos, sino también lo enojamos y se vuelve nuestro enemigo, respectivamente. Por eso hoy, amado y amada, los animo a escoger el camino de José y digamos no al pecado, no por temor a perder el trabajo, ni por temor a ir a parar a prisión, o por temor al señalamiento social, o por temor a las represalias del marido del amante, sino por amor a Yahweh, como hizo José. Porque no es solo la inmoralidad sexual, amado y amada. No es solamente la inmoralidad sexual lo que entristece el corazón de Yahweh, nuestro Abba, nuestro Padre, nuestro Adonai, nuestro Señor, sino todo tipo de pecado en general. Y aunque la historia de José hace referencia a los pecados sexuales, en realidad Yahweh se entristece cuando cometemos cualquier tipo de pecado, sea de tipo sexual o sea del tipo que sea. Y se enoja y lo irritamos cuando persistimos en rebelarnos contra Él, pecando una y otra vez de manera deliberada. Hasta no solo se enoja, dice la Escritura, sino que se vuelve en nuestro enemigo. Y Él mismo va a pelear contra nosotros. Isaías 63:10. Sigamos el ejemplo de José, amados y amadas. Sigamos el ejemplo de José en esta Escritura y digamos no al pecado. No por temor a las consecuencias, no por temor a las implicaciones negativas que esto conlleva, sino vuelvo y reitero, por amor a Yahweh. Así
que por amor a nuestro Abacadosh vamos a darle alegría emprendiendo el camino de la santidad. Hoy te insto, amado y amada que me escuchas, a emprender y a que emprendamos juntos el camino de la santidad. Y no solamente en el tema, vuelvo a reiterar, de los pecados sexuales, sino en una obediencia absoluta a la Torá de Yahweh en general, obedeciendo sus mandamientos y sus estatutos, todos en general, no solamente en lo tocante a temas sexuales como la historia de José nos narra, sino en general, obedezcamos la Torá de Yahweh de manera generalizada. Porque ¿qué tal si en lugar de que la esposa del jefe, la esposa de Potifar, le hubiese propuesto a José, por ejemplo, alterar los libros contables? O quizá le hubiese propuesto a José en aquella ocasión transferir las riquezas de su esposo a una cuenta bancaria a nombre de la esposa en el extranjero, o qué sé yo. ¿Qué hubiera hecho José? ¿Qué hubieras hecho tú? Lo mismo que hizo José la primera vez, seguramente, porque no querría, bajo ninguna circunstancia, entristecer y lastimar el corazón de su Abba Kadosh, de su Padre Celestial, de su Padre Santo. Tenemos que entender, amado y amada que me escuchas, que no es un pecado en particular el que entristece o enoja o convierte a Yahweh en nuestro enemigo, sino el pecado en sí, amado y amada, el pecado en sí, como se llame, cualesquiera que este sea. Por eso Pablo dice, no entristezcáis, no contristéis al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Yahweh, no lo entristezcas, porque hay una cosa que entristece el corazón de Yahweh, y eso se llama pecado, pecado, pecado a secas, pecado a solas. Cuanto más pecado cometemos, mayor dolor hay en el corazón de nuestro Elohim. Y cuanto más caminamos en santidad, más alegramos su corazón, más se llena de gozo el corazón de nuestro Abba. La próxima vez, amado y amada, que te sientas tentado a pecar, reflexiona primero acerca del gran dolor que le ocasionarías a tu Padre Celestial, a nuestro Abba Kadosh, en su corazón. La próxima vez que estemos de cara al pecado, pensemos y reflexionemos primero en cuanto al dolor que le ocasionaríamos a nuestro Elohim en su corazón si llegamos a cometer el tal pecado. Porque para que entiendan mejor, cada vez que pecamos le ocasionamos una gran tristeza a nuestro Abba, a nuestro Elohim, y una gran alegría al diablo, a Hasatán. Y esa alegría que le damos al enemigo cuando pecamos va a retribuir en nuestra vida con más dolor y más sufrimiento. No pienses que el diablo te va a premiar por el favor que le estás haciendo al pecar, amado y amada. El diablo, el enemigo de nuestras almas, te promete, pero lo único que te dará es sufrimiento, dolor, muerte, tal y como dice la Escritura, porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Él ha venido a robarte las bendiciones, y si sigues siguiéndole el verso por el camino del pecado, no solamente te roba las bendiciones, te roba tu vida y te mata y te destruye. Y no alcanzas las bendiciones del Eterno por haber sucumbido ante la tentación del pecado que el diablo nos ofrece en el día a día.
Y aún hoy en día mucha gente vende su alma al diablo, esperando recibir algo bueno a cambio. Y lo único que recibe es sufrimiento, y el infierno, y el lago de fuego y azufre eterno, por la eternidad. Eso es lo que reciben, amados y amadas. Nada más y nada menos. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Pero qué paradoja, qué ironía, ¿no? Porque vivimos ofendiéndolo y causándole tanta tristeza, cuando sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de nuestro Abacadosh, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Aún y a sabiendas de que todo lo bueno que tenemos proviene de Él, seguimos insistiendo y persistiendo en pecar. Seguimos lastimando su corazón. Vivimos ofendiendo a nuestro Padre, al Rey de Gloria, sabiendo que toda bendición que tenemos proviene del cielo, de su mismísimo trono. Vivimos dándole alegría al diablo cada vez que pecamos y entristeciendo el corazón de nuestro Elohim. Pero eso sí, cada vez que tenemos una necesidad, corremos rápidamente a solicitarle a Yahweh su ayuda. Y otros tantos, como me ha tocado lastimosamente en algunas ministraciones, no solo corren a Yahweh para solicitarle el oportuno socorro, sino que hoy en día una que otra oveja por ahí, de esas ovejitas del siglo XXI, se han atrevido a correr delante de Yahweh en alguna administración a exigirle que les responda pronta y favorablemente acorde a sus mundanas conveniencias. Perdóname que te lo hable así, pero es que así hacía. No acorde a la voluntad de Yahweh, no acorde a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, sino acorde a su mundana conveniencia. Quieren persistir en el pecado y exigirle a Yahweh que le responda pronta y favorablemente. Y persistir en su pecado, por supuesto. No quieren vivir acorde a lo que Yahweh estableció en su Torah, a esos mandamientos santos, a eso que dejó prescrito, con la finalidad de que rectifiquemos. Lo escribió previamente para que rectifiquemos, sino que persisten en seguir viviendo acorde a los malvados designios de su corazón, exigiéndole a Yahweh cada vez que algo no les sale bien, porque es que no les va a salir bien nunca si siguen pecando, que les responda prontamente. ¿Con qué cara, amado y amada, nos vamos a presentar delante del Elohim viviente si persistimos en seguir pecando? ¿Con qué cara nos vamos a presentar delante de un Elohim Kadosh Santo cuando durante toda la semana hemos estado pecando? Dime tú, ¿con qué cara? Ni se te ocurre pensar, ni siquiera por un segundo, que Yahweh te va a recibir con los brazos abiertos. Ni se me ocurre pensar que Yahweh me va a recibir a mí con los brazos abiertos y que me va a dar una palmadita en la espalda y me va a decir: hijita mía, qué feliz estoy por tus acciones pecaminosas, por tus pecados, por tus iniquidades. No te pudieron salir mejor, hijita de mi alma. Claro que no. Por supuesto que Yahweh no nos va a responder eso, amado y amada. Si vivimos causándole tristezas en su corazón y alegrías al diablo, ten por cierto que Yahweh no nos va a responder así.
¿Qué error hemos estado cometiendo? ¿Qué mal negocio hemos estado haciendo? Definitivamente, este es el tiempo, amado y amada, de recapacitar. No hay peor pecado que provocarle lágrimas a nuestro Abba, al Elohim viviente, a nuestro Adonai, que no decimos que es nuestro Señor, que no decimos que es nuestro Padre, que no decimos que nos ha regalado la vida, que no dice la Escritura que todas las dádivas y las bendiciones que tenemos y los dones y los ministerios nos los ha otorgado a Él. No hay peor pecado, amado y amada, que lastimar el corazón de nuestro Elohim, de nuestro Abacadosh, de nuestro Padre Celestial. Así que antes de pecar, te invito a reflexionar. Recuerda la historia de David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Yahweh. Él también se entristecía cuando la gente pecaba. Él también como ser humano pecó, pero también se entristeció. Él también cometió pecado, pero también se entristecía y se enojaba cuando la gente estaba pecando. Él también se contristaba cada vez que veía al pueblo pecar. Él también se entristecía. David dice en el Salmo 139, 21, yo odio a los que te odian. Y David se entristecía también con Elohim. Asimismo también Pablo expresó su indignación por el pecado como David y como José. Y Yahweh también espera que nosotros, amados y amados, seamos como José, como Pedro, como Pablo, como David, hombres con un corazón conforme al corazón de Yahweh. Yo te pregunto, amado y amada, que me escuchas en esta noche, ¿cuántas lágrimas has derramado por el pecado de tu iglesia, de tu familia, de tu Keilah, de tus vecinos, de tus hermanos, de tu esposo, de tu esposa? ¿Cuántas lágrimas has derramado por el pecado? Que si lastimamos el corazón de Yahweh cada vez que pecamos, te pregunto, ¿cómo lloraba David? No solo por lastimar el corazón de nuestro Adonai, sino también por los pecados de tu nación, de tu congregación, de tu familia, de tu vecino, de tu jefe. ¿Cuántas veces te has entristecido porque están pecando estas almas y están lastimando el corazón de nuestro Abacadosh? ¿Cuántas veces te has entristecido porque estas personas al pecar están lastimando el corazón de nuestro Adón? ¿Cuánto hace que no derramamos una sola lágrima por la gente que está en pecado, por la gente que está pecando en el gobierno de tu nación? Vivimos en una sociedad cada vez más alejada de Yahweh, una sociedad que promueve el pecado, alentada por un liderazgo político blando y un liderazgo religioso blando y permisivo. Un liderazgo religioso que promueve el pecado desde el púlpito y que le da la bienvenida al pecado, aludiendo que estamos bajo la gracia. Y aludiendo que todo me es lícito. Y aludiendo que Yahweh es un Elohim perdonador. Y nosotros aquí sin derramar una mísera lágrima, indiferentes ante el pecado de la iglesia, de la casa, de la familia y de la sociedad en general. Porque hoy en día los creyentes nos parecemos más al mundo. Ya no se nota la diferencia entre un creyente y un mundano, porque el creyente se está volviendo cada vez más mundano y el mundano cada vez más mundano. Cuando dice la Escritura,
conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Sabemos quién es uno y quién es el otro. Ya no podemos identificar quién es el presunto creyente y quién es el presunto mundano, o viceversa, porque ya no se nota la diferencia, amado y amada. Y la Biblia dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Pero hoy en día el creyente más bien busca lo mejor de ambos mundos. Del mundo, la moda, los vicios, y de Yahweh sus bendiciones, pero sin sometimiento. Hoy en día el creyente quiere todo, lo del mundo y lo de Yahweh. Quiere sucumbir en el pecado que ofrece el mundo y el fin de semana ir en presunto arrepentimiento delante de nuestro Abacadosh a recibir su bendición. No erremos, amados y amadas, no sigamos errando. Queremos andar como andan las naciones de la tierra sin perder la bendición de Yahweh. Y sencillamente, amado y amada, esto es imposible. Hoy en día la iglesia está cada vez menos consagrada a Yahweh porque sus líderes son muy condescendientes con el pecado. El pecado te aleja de Yahweh. El Espíritu Santo se va, lo acabamos de leer, se entristece, se va y se convierte, se enoja y se convierte hasta en tu enemigo y mi enemigo. Es menester, amado y amada, crearle a nuestro Abacadosh un ambiente de honra. Es menester crearle al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, un ambiente de honra para que permanezca en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra Keilah, en nuestra congregación. Ya no siga siendo permisivo y condescendiente ni en la iglesia, ni en la casa, ni en la familia, ni en tu propia vida. Porque mientras tú estás coqueteando con el pecado y transgrediendo la Torah de Yahweh, Él se va enfadado, se va enojado, se va de tu lado. Y se ha ido de muchos hogares ya porque no han querido honrarlo. Este es el tiempo, amados y amadas. Amado líder que me escuchas, donde muchos líderes han sucumbido bajo la liturgia y el ritualismo y se han olvidado de volcarse en arrepentimiento delante de Yahweh. Es el tiempo de lamentarnos y de llorar y derramar lágrimas delante de nuestro Adonai. No hay nada que lo ofenda más y lo entristezca más como el hecho de que nosotros, los que decimos ser creyentes, estemos en pecado, estemos cometiendo pecado. Hoy en día los pastores ya no tienen ningún mensaje penetrante de reprobación al pecado. Hoy en día los pastores se dedican más bien a predicar acerca de la prosperidad, mientras encaminan a las ovejas incautas por el camino de la eterna perdición. Mientras encaminan a las ovejas incautas por el camino que conduce al infierno. Hoy en día se ha llegado al punto de que los líderes religiosos han cerrado sus ojos a la moralidad bíblica y ya no enseñan santidad, sino que promueven muchos más bien la inmoralidad. ¿Qué le van a decir al Señor esos líderes en el día del juicio? Cuando Yahweh les pida cuenta de esas ovejitas que les encomendó. Cuidado, amados y amadas, con el liderazgo transigente con el. Cuidado, amado y amada, con el líder permisivo con tu pecado. Porque no olvides, amado y amada que me escuchas, que lo que está en juego es la presencia de Yahweh en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu ministerio. Y a la postre también está en juego la vida eterna al lado de nuestro Adonai. No olvides a Elí. Él fue muy transigente con el pecado de sus hijos. Y Yahweh dijo, no. Yo había dicho que estarías perpetuamente en el sacerdocio, pero nunca yo tal haga, bajo ninguna circunstancia te lo voy a permitir, Elí, porque yo honro a los que me honran.
o pones en orden tu casa o me voy. Porque lo que hizo Elí fue más bien honrar a sus hijos antes que a Yahweh. No erremos, amados y amadas, no sigamos errando. Este es el tiempo de que hagamos sonar el shofar de la santidad de nuestras vidas. Es el tiempo de que hagamos sonar el shofar de la santidad en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestro corazón. Este es el tiempo, amado líder, que me escucha, de ya no seguir contristando más al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, con el agua bendita del ritualismo y del legalismo y de la religiosidad y en otros casos extremos hasta el paganismo. No apaguemos lo que Yahweh está haciendo en el corazón de sus hijos y de sus ovejitas. Amado líder que me escuchas, es tiempo de derramar nuestro corazón y nuestras lágrimas en su presencia antes de que el Ruach HaKodesh y de que el Espíritu Santo nos abandone y se vaya de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestra familia y de nuestra congregación. Este es el tiempo, amado y amada, de caminar íntegramente delante del Elohim viviente y darle la espalda al pecado por amor a Yahweh, no por temor a lo que pudiéramos perder, no por temor a las represalias que podrían persistir en nuestra vida, sino por temor y por amor a Yahweh, por temor y por amor al Elohim viviente, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Abacadosh, en esta noche. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, bendito Rey. Te adoramos, Señor, y te pedimos perdón en esta noche por todas las ocasiones que hemos lastimado tu corazón, Señor. Por toda vez, Señor amado, que te hemos hecho enojar, Señor. Por todas las ocasiones, Señor, que hemos pecado transgrediendo tu Torah, Señor, transgrediendo tus mandamientos, transgrediendo tus estatutos, Señor bendito. Hoy te pedimos que nos perdones, Señor. Ya no queremos más seguir lastimando tu corazón, Señor. Ya no queremos, Señor amado, estar dando argumentos baratos, Señor bendito. Hoy queremos, Señor, solicitarte que nos ayudes a rectificar, que nos ayudes a caminar en santidad delante de tu presencia, Señor bendito. Y que antes de cometer una falta y un pecado, Señor amado, pensemos, Señor, en no lastimar más tu corazón, en no causar tristeza a tu corazón, en no causar enojo a tu corazón, Señor. Que cada cosa que hagamos de aquí en adelante, Señor, sea más bien Abacadosh, por amor a ti, por amor a nuestro Padre Celestial, a nuestro Abba, por amor a Yahweh, nuestro Elohim. Y en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos, Abba. Amén y amén.